Que se vino a actualizar periodísticamente la semana pasada o a comienzo de esta semana a raíz de la situación que se vivió en la Escuela Santa María Eufrasia y que tiene que ver con los hechos de violencia en los establecimientos escolares. Nosotros, a raíz de lo que aconteció en el barrio Pucará, donde un conflicto en el barrio se trasladó a la escuela que funciona en el lugar, recordamos otras situaciones que son conocidas en el ámbito de la ciudad de San Luis, que se producen en otros barrios también y que tienen en realidad cierta generalidad por los comentarios que recibimos de manera permanente. Pero aquí, por ejemplo, en este programa hemos hecho referencia a raíz de las sesiones del Consejo Deliberante en los barrios. Verónica Miranda lo ha contado, por ejemplo, a la situación que expusieron los estudiantes del barrio de las 500 Viviendas Norte, que habían realizado una encuesta entre los escolares para conocer cuáles eran sus preocupaciones en materia de seguridad, y describieron una situación realmente preocupante, incluso con pago de peajes para ir de un sector a otro del barrio, de una licitación a otra, como dicen ellos. Y también hemos estado viendo precisamente en estos días una cuestión que también había sido contada aquí en el programa, que había surgido a raíz de la presencia de concejales en la zona noreste de la ciudad, respecto de la situación de violencia callejera, de falta de seguridad por los delitos que se cometen contra los jóvenes a la salida de establecimientos educativos, ¿no? Le pedí a Gabriel Rosales, que es doctor en educación y es profesor de sociología de la educación, que dirige además un proyecto que es Construyendo Horizontes Universitarios, que nos ayude a reflexionar sobre esta situación que estamos viviendo en la sociedad y que es realmente preocupante. No es necesario irse a un barrio determinado, ni siquiera a los barrios de los alrededores de la ciudad para ver y para conocer situaciones de violencia en las que estamos inmersos cada vez en mayor medida. Gabriel Rosales, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atenderme, Gabriel. Buen día, Mario. Gracias por llamar a vos. ¿Cómo estás viendo esta situación de la violencia en la sociedad y dentro de los establecimientos escolares? Eh, sí, varias cuestiones se podrían mencionar respecto de esta situación, ¿no? Primero, destacar cómo vos recién te escuchaba cuando empezabas a hablar de esta situación que aconteció en la Escuela Santa María Eufrasia, pero que también con anterioridad ha acontecido en otras instituciones educativas de nuestra ciudad y también en el país, ¿no? Desde hace un tiempo. Me pareció, destacaría en principio cómo lo presentaron ustedes positivamente, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia en las escuelas es de una violencia social que se expresa en las escuelas. Digo, en los investigadores que se dedican a indagar este tipo de cuestiones en las instituciones educativas, una primera aclaración básica que se suele hacer cuando se habla de estos temas, sobre todo orientado a los medios de comunicación, que son los que muchas veces, difunden y al mismo tiempo construyen cómo se aborda y cómo se dibuja públicamente un problema, es que se habla de violencia escolar como si fuese un tipo de violencia que es propia de las instituciones educativas, y en realidad los investigadores lo que suelen plantear es que hay que hablar de violencia en las escuelas, porque de lo que se trata es de una situación compleja en términos sociales que se termina expresando en las escuelas, ¿no? Y en este sentido se puede ver claramente con lo que vos planteabas recién en relación a la Escuela Santa María Eufrasia, que es como una situación problemática que excedía la escuela, que tenía que ver con algunas cuestiones del barrio y que se termina expresando en las escuelas. Y no es casual que se exprese, si uno lo piensa en perspectiva histórica, en las escuelas este tipo de situaciones, porque
digamos, las instituciones educativas, si uno se lo pone a pensar, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de las instituciones estatales, son las que tienen mayor capilaridad social. Es decir, lo que pasó hace poco con la pandemia nos terminó de hacer caer en la cuenta de eso. Es decir, el Estado, digamos, la presencia estatal en la comunidad y muchas veces en los sectores rurales o en los sectores urbanos marginados, es una presencia estatal a través de las instituciones educativas. Entonces no es de extrañar que muchas de estas cuestiones se expresen en esas instituciones porque tiene que ver con el alcance territorial de las mismas. En el último tiempo, en Argentina, digo para ponerle contexto que nos ayuda a entender este tipo de situaciones, ¿no? En el último tiempo en Argentina se viene produciendo, en las últimas décadas, un fenómeno que se denomina masificación educativa con exclusión social. En el sentido de que masificación educativa con exclusión social. Masificación educativa con exclusión social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, digamos, el sistema educativo argentino desde fines de los 90 hasta la actualidad se ha expandido exponencialmente, sobre todo en lo que tiene que ver con la escolaridad secundaria, ¿no? Porque la escolaridad primaria ya tenía una gran expansión desde mediados del siglo XX, pero ya a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se expandió el nivel secundario fundamentalmente, por eso se habla de una masificación educativa. Si uno analiza las estadísticas del número de instituciones, del número de matrículas, uno ve que se ha democratizado el acceso a las instituciones educativas. ¿Y cómo es si hay masificación, hay exclusión? Lo que es justamente una masificación educativa con exclusión social. ¿Por qué? Porque, por un lado se da un proceso de masificación educativa y eso ha tenido como un correlato a nivel social una creciente exclusión social. Entonces las poblaciones que se han incluido, los nuevos incluidos a la escuela, los recién llegados a la escolaridad secundaria, en general son chicos y chicas de sectores socialmente vulnerados, chicos y chicas de sectores populares. Es decir, en Argentina se ha dado ese correlato, ¿no? Un sistema educativo inclusivo y pacificado en una sociedad cada vez más excluyente y cada vez más desigual. Por eso el proceso se denomina masificación educativa con exclusión social, en el sentido de que hay procesos de exclusión social, digo, del punto de vista económico, del punto de vista social, laboral, pero al mismo tiempo, en esos contextos de exclusión hay una escuela donde los chicos y las chicas pueden ir, ¿no? Entonces digo, ese proceso ya plantea una serie de problemáticas, porque, por decirte algo, digamos, la escolaridad secundaria, tu escolaridad secundaria, de tu generación, como la mía, yo tengo 40 años, era un tipo de escolaridad secundaria que transcurría en escuelas que en su gran mayoría estaban en las 4 avenidas del centro. Entre las 4, acá en San Luis, digo, para pensar en San Luis, un proceso que se dio a nivel nacional, ¿no? Y en los últimos años la escolaridad secundaria se ha expandido notablemente acá mismo en la ciudad de San Luis, ¿no? Entonces, pero a la vez que se ha expandido en un contexto de profundización de la desigualdad, de profundización de la pobreza y de profundización de la exclusión. Entonces, los nuevos chicos y chicas que llegan a la escuela y que esas instituciones, como la Santa María de Eufrasia y como tantas instituciones de nuestra ciudad tienen que atender, vienen de contextos socialmente vulnerados. Y a esto hay que agregar un agravante que para mí parece que, insisto, está bueno como pensar los contextos y los procesos históricos para entender situaciones emergentes de estas características. Esa masificación educativa con exclusión social también se ha dado en el marco de un proceso de subdotación presupuestaria, porque las escuelas que se han creado, se las han creado, el Estado ha creado más escuelas, pero no es que ha invertido en relación a la cantidad de escuelas que ha creado. Eso acá en San Luis se puede ver claramente también. En el último tiempo se crearon un montón de escuelas secundarias, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, y la creación de esas escuelas secundarias ha sido con menos puestos docentes, sin infraestructura. Entonces digo, también se da ese condimento, insisto, masificación. Es absolutamente complejo el tema. Totalmente, porque si no podemos caer en banalizar una situación o analizarla fuera de un marco más general, digo. Entonces, por eso yo te decía, la violencia es social, porque vivimos en una sociedad muy violenta y en una sociedad, digamos,
que básicamente ha aumentado los niveles de exclusión social en el último tiempo. Es decir, hoy en San Luis que estamos en el 45-47% de población por debajo de la línea de pobreza. En San Luis tenemos Sí. ese escenario que explota en las instituciones educativas, pero porque las instituciones educativas son las que están en los territorios. Digo, instituciones educativas como representante estatal, digo, porque en un barrio urbano marginal de la ciudad que encontrás la escuela siempre presente, o una escuela, y después que tenés de vez en cuando la policía, digamos. Entonces son como las presencias estatales en esos lugares. Digo, en el caso de esto que yo te decía, de esta creación de escuelas en contexto de exclusión social y subdotación presupuestaria, explican muchas de estas cuestiones, porque, por ejemplo, digo, nosotros no contamos acá en la escuela con gabinetes psicopedagógicos, y vos dirás, bueno, ¿qué tiene que ver una situación de violencia con un gabinete psicopedagógico en la escuela? Y tiene mucho que ver, ¿no? Porque en general, lo que muestran las investigaciones también es que hay una relación directa entre, digamos, lo que se denomina el clima escolar y las situaciones de violencia. En algunas instituciones, digamos, los climas escolares están deteriorados en términos de vínculos entre estudiantes o entre estudiantes y docentes, y ese deterioro dificulta que, digamos, situaciones de conflicto y de tensión se puedan procesar mediante algún tipo de mecanismo que recurra al diálogo o algún tipo de mediación, porque los vínculos están como bastante más fragilizados. Pero ¿y entonces qué pasaría si no estuvieran las escuelas? Y bueno, lo que para mí es, en realidad, cómo, digamos, qué escuela necesitamos para operar en contexto donde lo que predomina son situaciones de exclusión social. ¿Y qué docentes? Y qué docente, digo, pero yo digo, más allá de las personas, tiene que ver con una cuestión de institucionalidad, es decir, de cómo esas son las instituciones que tienen que estar más fuertes, porque reciben a los chicos en situación de vulnerabilidad más grande, porque reciben a los chicos, digamos, donde, digo, no es casual tampoco, Mario, que este tipo de fenómenos ocurran en épocas como esta, de crisis. No sé si te acordás vos, acá en Argentina, el primer caso mediático, así como resonante, de un alto impacto público, fue la masacre de Carmen de Patagones, en el 2004. Tan triste. Sí. Totalmente. Entonces eso fue, digo, eso también tenía que ver con un contexto post-2001, digo, donde se habían puesto en crisis socialmente un montón de cuestiones. A partir de esa situación es que se empezaron a desarrollar una serie de investigaciones y políticas respecto de las situaciones de violencia escolar en Argentina. El Ministerio de Educación creó el Observatorio de la Violencia Escolar, digo, son temas que están estudiados. Y lo que un poco muestran las investigaciones es que en realidad la clave para fortalecer, digamos, para prevenir este tipo de situaciones pasa por el fortalecer los funcionamientos institucionales, porque también... Pero estamos acostumbrados a escuchar, suponte, aquí en San Luis, sí, que la creación de los establecimientos educativos nuevos están favoreciendo la inclusión social. Sí. ¿Es real? ¿No es real? Es polémica esa afirmación, digamos. Yo diría, en todo caso, la creación de instituciones nuevas lo que favorece es la escolarización. ¿Qué quiere decir la escolarización? Que hay chicos que están adentro de una escuela. Hasta ahí puedo suscribir. Después que eso sea, que eso, por ejemplo, implique una inclusión real desde el punto de vista de que esos chicos y esas chicas estén bien en esas instituciones y en instituciones que puedan dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de esos chicos y esas chicas, es como más discutible, ¿no? Porque muchas veces lo que ha pasado el último tiempo, y insisto, San Luis tiene su particularidad, pero son procesos que se dan a nivel nacional también y hasta a nivel latinoamericano, que hoy un poco lo que se discute también es que hoy el problema no es tanto el acceso a la escolaridad, es decir, como el acceso a estar en una institución educativa, sino el acceso al conocimiento, en el sentido de que estar en una institución no garantiza que vos accedas al conocimiento que esa institución debiera proveerte. Porque ahí estaría el problema hoy, más que en el acceso a la escolaridad, con los niveles de escolarización que tenemos ahora, el problema es el acceso al conocimiento. Y en el marco de ese acceso al conocimiento, para relacionarlo con lo que estamos charlando de la cuestión de la violencia educativa, es clave, porque en realidad
también lo que muestran las investigaciones, que el abordaje de prevención de las situaciones de violencia no tiene que ver con el abordaje de situaciones puntuales o de trabajar la violencia propiamente dicha, sino más bien de una estrategia integral que implique climas institucionales más democráticos, que implique instancias de diálogo al interior de las instituciones para que los chicos y las chicas puedan manifestar, encuentren canales institucionales donde puedan manifestar situaciones de acoso o de vulneración que vienen viviendo. También las posibilidades de aprendizaje, esto digamos es obvio, pero está bueno como mencionarlo, el hecho de el hecho de recurrir a un acto violento, digamos, para resolver un conflicto, implica que no medió la palabra, digamos que se pasó al acto donde debiera haber mediado una palabra, digo, como un diálogo interno, como para ponerle palabras al conflicto y también un diálogo con otras personas. Y eso tiene que ver también con aprendizajes que se realizan en la escuela en relación a las herramientas escritas y verbales para tramitar conflictos. Entonces digo, las situaciones de violencia, digamos, tienen como una respuesta que excede y que son abordajes más integrales. Insisto, yo diría, climas democráticos en las escuelas que permiten que la palabra circula, digamos, tejer vínculos de autoridad con los estudiantes. Eso también yo lo estuve trabajando en algunas escuelas de acá de la ciudad, ¿no? Como en los chicos y los chicos y las chicas, cuando uno charla, entrevistas con ellos, lo que cuentan es que valoran mucho a aquellos docentes que ellos tienen como referentes, porque son con los que tienen la confianza para ir a plantear cosas. Claro, para que puedan contar cosas. Gabriel, y siempre para la situación de violencia se necesita un tercero que medie, porque si hay, en este caso o en otro, si no hay un tercero que medie, un tercer orden que establezca algún tipo de pauta, los conflictos terminan escalando y se resuelven de manera violenta. Gabriel, te agradezco mucho estas reflexiones que nos has hecho, Muchísimas gracias. Obviamente, gracias vos, siempre Mario, el tiempo es poco. Muchísimas gracias, Gabriel. No, gracias a vos. Hasta luego, Mario. Hasta cualquier momento. El doctor Gabriel Rosales, que es profesor de Sociología de la Educación aquí en la Universidad Nacional de San Luis y dirige el proyecto de extensión Construyendo Horizontes Universitarios, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Y en la universidad se está trabajando y hay una jornada especial